Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María López de San Román, residente de primer año del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Navarra. A continuación, voy a realizar la exposición de un caso clínico que resulta interesante tanto por el diagnóstico diferencial que plantea como por las curiosidades del mismo. Se trata de una mujer de 36 años de edad, sin antecedentes personales de interés, que acude al servicio de urgencias derivada por su médico de atención primaria por presentar un rápido cuadro progresivo de parestesias proximales en extremidades superiores y además presentaba vómitos desde el día anterior, pero sin dolor abdominal acompañante. Tampoco relataba ningún tipo de clínica infecciosa. Durante su estancia en urgencias presenta deterioro progresivo con paresia de ambas extremidades, junto con disfonía y dificultad respiratoria progresiva. A la exploración física destacaba taquicardia junto con una saturación basal de oxígeno del 87%. En la exploración neurológica se objetivó un balance motor de 1/5 en extremidades superiores y de 2/5 en extremidades inferiores. La auscultación cardiopulmonar y la exploración abdominal no mostraron alteraciones significativas y tampoco mostraba signos de mala perfusión periférica. Bueno, sobre las primeras pruebas complementarias solicitadas, en la analítica de sangre inicial no se objetivó nada importante, salvo una leve leucocitosis, y destacar que el ionograma y la bioquímica básica inicial era normal. En la gasometría arterial se objetivó una insuficiencia respiratoria aguda parcial y el electrocardiograma mostró una taquicardia sinusal a 120 latidos por minuto. Se solicitó un TAC craneal basal que tampoco mostró alteraciones significativas. Por tanto, junto con la clínica, la exploración física inicial y los primeros datos de las pruebas solicitadas, se llegó al diagnóstico sindrómico de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica junto con una tetraparesia flácida con afectación cervical progresiva aguda y un síndrome sensitivo acompañante. Entonces, este diagnóstico sindrómico plantea diferentes diagnósticos diferenciales que vamos a mostrar a continuación. El diagnóstico diferencial de una tetraparesia flácida progresiva encuadra diferentes categorías clínicas. La primera de ellas se corresponde con las enfermedades de segunda motoneurona. Aquí tenemos las diferentes formas de presentación de la ELA, pero sí que es cierto que tampoco es muy común la presentación aguda de esta enfermedad y suele combinar también síntomas de primera motoneurona. También diferentes infecciones virales, como es el caso de la polio, aunque no es frecuente en nuestro medio, y también destacar el virus del oeste del Nilo por los casos que ha habido recientemente en nuestro país. A continuación se encuentran los casos de polineuropatía. Aquí me gustaría destacar el síndrome de Guillain-Barré, las porfirias agudas neuroviscerales, los diferentes cuadros de neurotoxicidad y alguna infección, como es el caso de la enfermedad de Lyme. A continuación tenemos los trastornos de transmisión neuromuscular. Aquí me gustaría destacar la miastenia gravis y el botulismo por la presentación aguda de estos cuadros y por último los trastornos metabólicos, aunque os recuerdo que el ionograma de esta paciente inicialmente era normal. Entonces, ¿cuál creéis que fue la primera sospecha diagnóstica en urgencias? Bueno, pues la primera sospecha diagnóstica fue un síndrome de Guillain-Barré. Aunque, si recordáis, las parestesias que presentaba esta paciente eran proximales y característicamente el Guillain-Barré suele presentar una afectación con un gradiente de distal a proximal. Volviendo al caso clínico, la paciente comenzó a deteriorarse gravemente, por lo que fue necesario trasladar a la paciente a UCI requiriendo intubación orotraqueal. Allá se decidió realizar una punción lumbar, que fue normal. La bioquímica y la citología no mostraron alteraciones y los primeros cultivos y el análisis vírico por PCR también eran negativos. Entonces, ante esa primera sospecha clínica inicial de Guillain-Barré, se comenzó el tratamiento con plasmaféresis, pero como os he dicho, la clínica no terminaba de concordar y además el líquido lumbar tampoco era concordante. También señalar que se hizo un estudio de botulismo, de plomo, autoinmunidad y serologías que también fueron negativas. Entonces, ante la negatividad de las diferentes pruebas diagnósticas y ante un cuadro abdominal junto con clínica neurológica de causa inexplicada, se decidió realizar el test de Hodge. El test de Hodge es un test inicial cualitativo para el diagnóstico de crisis de porfiria agudas neuroviscerales. Se trata de un test en el que se aplica unas gotas de reactivo de Ehrlich a una muestra recién emitida de la paciente que se torna de coloración rojiza si presenta elevación de porfobilinógeno en orina, que es un metabolito intermediario en la síntesis del grupo hemo
que se acumula en las porfirias debido a un déficit enzimático. Bueno, pues el test fue positivo. Entonces, ante el hallazgo compatible con un cuadro de crisis de porfiria aguda neurovisceral y debido a la gravedad y la rápida progresión de la clínica de la paciente, se decidió iniciar tratamiento con hematina endovenosa, que es el tratamiento de elección en las crisis graves. La paciente comenzó a estabilizarse clínicamente y es por ello por lo que se decidió solicitar más pruebas que confirmaran el diagnóstico. Primero se solicitó un electroneurograma y este mostró una neuropatía sensitivo-motora axonal aguda de grado severo con predominio de afectación motora y un gradiente de afectación de proximal a distal. Esta afectación es característica de las crisis de porfiria aguda neurovisceral. La resonancia magnética descartó mielitis transversa y entonces se decidió solicitar porfirinas en orina de 24 horas para intentar confirmar el diagnóstico. Aquí me gustaría señalar que las muestras se recogieron después de haber iniciado el tratamiento con hematina. De hecho, la primera muestra tuvo que ser desechada por una mala recogida de la misma porque recibió luz solar, que la luz degrada estas muestras. Y entonces, al final, la muestra que realmente llegó al laboratorio se había recogido 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento con hematina. Y entonces, a pesar de que se había constatado elevación de porfirinas, la elevación no era lo suficiente como para que fuera compatible con el diagnóstico de una crisis de porfiria aguda neurovisceral. Es por ello por lo que las muestras tuvieron que ser enviadas al Hospital 12 de Octubre en Madrid para realizar un estudio genético y este resultado se encuentra pendiente de confirmación. La evolución clínica de la paciente la verdad es que fue espectacular, presentó una mejoría progresiva, sensitiva, motora, respiratoria y es por ello por lo que se decidió paso a planta de neurología. Allá la paciente consiguió bipedestación sin apoyo y prácticamente recuperó la fuerza en ambas extremidades, junto con una sensibilidad normal. Aunque sí que es cierto que persistieron la abolición de los reflejos tendinosos de forma global. Debido a la buena evolución clínica de la paciente, se decidió alta a domicilio con seguimiento en consulta de neurología y, como yo he dicho ya anteriormente, está pendiente de confirmación diagnóstica de una crisis de porfiria aguda neurovisceral. Por tanto, las porfirias neuroviscerales son un conjunto de trastornos hereditarios en los que se produce alteración en alguna de las enzimas implicadas en la síntesis del grupo hemo. Entonces, el déficit enzimático lo que produce es una acumulación de estos metabolitos intermediarios que resultan ser tóxicos. Y, de hecho, bueno, el prototipo fundamental de las porfirias neuroviscerales es la porfiria aguda intermitente. Para terminar, me gustaría comentar 2 curiosidades del caso. El primero de ellos es que la paciente vino a urgencias con una clínica neurológica compatible y vómitos, pero no presentaba dolor abdominal. Y esto es algo característico en las crisis de estos cuadros. Además, el dolor suele ser de características neuropáticas. Y por último, señalar la importancia de seguir bien el algoritmo diagnóstico. En primer lugar, hay que recoger bien las muestras, evitando que reciban luz solar porque se pueden degradar. Y luego, en la medida de lo posible, siempre que se pueda, se recomienda recoger la muestra antes de iniciar el tratamiento con hematina, puesto que si no, luego los niveles pueden estar descendidos y se puede retrasar el diagnóstico. Esto creo que es algo que es importante que podemos tener todos en cuenta y aprender para el futuro. Así que nada, hasta aquí la presentación del caso clínico. Muchísimas gracias por vuestra atención y si alguien tiene alguna pregunta.